Muy bien, ¿está Flavio ya entonces conectado, no? Por aquí. Es que no lo vemos, por eso pregunto. Pregunto, ¿dónde está Flavio? ¿Dónde está Flavio? Para que comen... ¿Qué queremos ¿Dónde está comentar Waldo? con Flavio? Bueno, ¿qué se aprobó esta semana en el Pleno de la Convención Constitucional? No son pocas cosas, ¿eh? El artículo 1 se modificó el reglamento general, el artículo 5 del informe de reemplazo de la Comisión de Principios Constitucionales, el artículo 12 de la segunda propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales sobre plurilingüismo y la indicación de los emblemas. Aquí está Flavio Quesada, ahora sí te vemos. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está Flavio? Todo bien, todo bien. Qué bueno, ¿Ah, sí? qué bueno. Bien. Ha sido una semana que podríamos sintetizarla, yo diría, si fuera una palabra, intensa, muy intensa en la convención. Se han aprobado normas muy importantes, tanto de la parte dogmática como de la parte orgánica. Recordemos esta distinción que es clave, es usual y siempre se enseña en derecho constitucional. Todas las constituciones, se dicen, tienen dos partes. Una que trata de los grandes principios, de los derechos, que establecen los valores más importantes de una sociedad, y es la parte dogmática, y luego la parte orgánica, que es la que establece las instituciones, y que se supone es todo el aparataje que va a hacer que aquellos valores y principios sean efectivos en la realidad. Uno va de la mano del otro. Y en efecto, en esta semana se aprobaron parte importante de las normas de la Comisión de Principios Constitucionales y varios derechos fundamentales también bien importantes. Así que, bueno, si queréis vamos detallando. Vamos punto por punto. Partamos con el artículo 1, ¿qué te pareció a ti? Ah, perdón, ¿querías partir con otra cosa, Hassan? No, yo quiero ver el punto 1. Sí, partamos con el artículo 1 que... ¿Qué dice? Tanto llamó la atención, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es, a ver, antes no sabemos bien si va a ser el artículo 1. Si es el artículo 1 definitivo, yo quedo feliz, pero todavía no lo sabemos, porque eso lo va a determinar la Comisión de Armonización, y bueno, tiene que aprobarlo el Pleno, y eso se va a ver más adelante cuando se estructure el texto final. Pero quedó ahí porque apareció como artículo 1 en el informe que se votó, y es la norma que reconoce o establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esto lo conversamos hace unas semanas atrás cuando se rechazó la primera vez porque quisieron cambiarlo por otra palabra que era un poco peligrosa. Afortunadamente eso se rechazó y lo que se aprobó es que Chile va a ser efectivamente un Estado social y democrático de derecho. Esta fórmula, que es muy breve, es yo le digo una fórmula síntesis de muchas cosas. ¿Por qué es una fórmula síntesis de muchas cosas? Porque yo diría contiene lo mejor del constitucionalismo liberal y del constitucionalismo social, de aquel constitucionalismo que es heredero de las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX, como del constitucionalismo social que es aquel que se construye desde las reivindicaciones del movimiento obrero y de las organizaciones sindicales y la ideología socialista y comunista. ¿Y por qué es una síntesis de ello? Porque lo que nos dice esta cláusula es que el Estado es un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado actúa a través del derecho. Ahora, es un Estado de derecho democrático, es decir, esas normas no son ni de la naturaleza, ni la impone el rey, ni una aristocracia de elegidos, sino que es una norma democráticamente establecida, es un Estado de derecho democrático. Las normas tienen fuente democrática. El Estado actúa solo a través de las normas y esas normas son legítimas porque son democráticas. Ahora, dado que esta fórmula, que era la inicial de constitucionalismo liberal, en los hechos mostraba que no se generaban grandes desigualdades, evidentemente con el advenimiento del movimiento obrero, de la industrialización, y se generan estas grandes diferencias en las sociedades, donde uno tiene muchos y otros tienen muy poco, donde unos pueden participar políticamente y otros no. Entonces el Estado deja de ser un mero observador de la realidad social y el Estado se convierte en un actor que promueve la erradicación de las desigualdades que de hecho impiden
que todos seamos efectivamente iguales en una democracia, y ahí el Estado entonces reconoce derechos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, previsión social, y asume un rol activo en ir erradicando esas desigualdades. Entonces, por eso es que es una fórmula síntesis, sintetiza todo eso. Dice, es un Estado de derecho, el Estado actúa a través de las normas, democrático, con normas que son de origen democrático, y social, porque reconoce derechos sociales y se compromete a ir erradicando las desigualdades que impiden que todos participemos realmente, efectivamente, en la vida democrática de una sociedad. Y como lo ven, esto es el exacto opuesto al Estado subsidiario. Es abandonar el Estado subsidiario. Por eso que fue tan relevante y por eso que todos nos pusimos muy contentos y nos emocionamos ese día, y se relevó eso, porque esa fue la decisión política, diría, de las más trascendentales que ha adoptado la convención en lo que va del proceso constituyente. Me encanta. Tanto contenido en una sola frase, ¿no es cierto? Sí. Es increíble. Es verdad, es muy importante eso, y me gustaría ahora que nos explicara de qué manera se puede llevar a cabo la discusión sobre esta asimetría del bicameralismo. Hemos visto ya muchas intenciones expresadas, hemos conversado recién con Marco Barraza también, por supuesto, de la intención de una parte de la oligarquía de darle atribuciones similares a un Senado, volverlo un Senado camuflado, y de hecho el rechazo de las atribuciones tiene que ver con ese espacio de negociación. ¿Cómo crees tú que debiera encauzarse la discusión sobre esta simetría en el bicameralismo? Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que asumir es que se adoptó la fórmula bicameral, de bicameralismo, es decir, que van a haber dos cámaras, y que esa bicameralidad será asimétrica, es decir, no serán cámaras espejos, se dice, no es que tengan el mismo rol, van a tener roles distintos. Y el punto está en la discusión ahora, bueno, ¿cuáles van a ser los roles de uno y de otro? Porque es cierto, mientras uno reclaman, dicen, no, si tú le das muchas atribuciones, esto es en los hechos una cámara espejo, es decir, entre comillas, un segundo Senado. Mientras que otros dicen, bueno, si tú le das muy pocas atribuciones, esto en el fondo no es bicameralismo, es un unicameralismo encubierto. Creo que, digamos, y esas son como en parte las caricaturas que se escuchan en esta discusión. Yo creo que afortunadamente, dado como se dio la votación, la discusión ahora va a ser más sustantiva, ojalá no en esos términos, más sustantiva. ¿Y por qué creo que es más sustantiva? Porque se aprobó la Cámara de las Regiones y más o menos cuáles son sus características, y lo que se rechazó fue la norma que establece sus atribuciones. Es decir, lo que se va a discutir ahora son qué atribución en concreto va a tener, y es en definitiva donde se juega cuánta asimetría va a haber o no. Esa asimetría se mide por dos principios principalmente, o dos grandes características. Por un lado, se justifica, va a ser la segunda cámara un lugar que va a tener una representación distinta, y se dice va a ser la Cámara de las Regiones, y ahí va a tener un mayor peso los territorios, como se le ha denominado últimamente. Y dos, también tiene un valor de contrapeso, de racionalización de la ley, y bueno, ¿qué rol va a tener ahí, digamos, en ese proceso? Exacto. Yo lo que espero, honestamente, porque esta discusión se ha polarizado bastante, que ojalá sea de buena fe, que sea considerando que hay buenos argumentos de lado y lado. Uno puede evidentemente tener la convicción que tenga, y es legítimo, y estamos en democracia, y por eso ahora lo podemos discutir libremente y abiertamente. Pero ojalá se vea en buena lid. Yo no voy a desconocer, y nadie puede desconocer, que hay intereses particulares y coyunturales que se cruzan en esto, en sistema electoral, en derechos, en todo, en esto también. Pero esperaría que haya un debate, ojalá, lo más de buena fe posible, para que todos los sectores puedan anteponer, sobre todo, a esta discusión los intereses del país. Por un lado, todos queremos profundizar nuestra democracia, mejorarla, no ponerlo en riesgo con estas opciones, sea cual sea la que se adopte. Y por otro lado, también esperamos que tengan en mente que hay que ganar el plebiscito de salida, y en ese sentido adoptar una visión que sea más o menos sentida por la ciudadanía. Sí, es curioso eso, como muchas veces están diciendo, no, están eliminando al Senado, un error histórico de la convención, ahora aumenta el rechazo, claro, porque el pueblo reclama
por el Senado. Es medio absurdo. Cuando gente dice, no, se está aumentando el rechazo por ese actuar de la convención, lo que dicen está aumentando el rechazo en su fuero interno, porque esos son personas que tienen fuertes intereses personales en la mantención del poder oligárquico. 200 años de historia. Es que es bien rico. Ahora, que se botan a la basura. es bien razonable el primer punto de la necesidad de una Cámara que habla por los territorios. Eso es súper cierto porque hay temas que afectan los territorios en cuanto territorios. Que si queremos descentralización, que implica que las decisiones que solamente afecta un territorio, se toma en ese territorio, que en realidad es la descentralización del Ejecutivo con un gobierno regional, tiene que tener una incidencia en lo legislativo para proteger esa autonomía real. Está perfecto que entonces hay leyes de acuerdo regional que las regiones tienen. Pero el momento que se pone el contrapeso, vuelve el Senado. Porque el contrapeso se hace de forma democrática dentro de la Cámara que ve temas nacionales. Y eso es algo que nunca aceptaron los defensores del Senado, que son fuertemente presentes en el Partido Socialista, fuertemente presentes en la democracia cristiana y todos estos grupos que han usado el Senado para bloquear leyes que tienen popularidad democrática. Y esto es una cuestión que no se ve solamente en Chile, se ve en todos los senados del mundo. Porque cuando uno habla de representación territorial, ¿qué implica? Implica que no es de forma proporcional a la población. Implica que se sobrerepresenta ciertos lugares. ¿Cuáles lugares? Siempre en todas partes del mundo se sobrerepresenta las zonas rurales y más conservadores, donde los partidos tradicionales tienen más poder, no por su superioridad democrática, sino porque tienen más recursos y porque han podido clientelizar esas zonas. Es más fácil tomar control de un municipio rural donde hay menos competencia al respecto. Entonces la posibilidad de mantener ese veto por sobrerepresentación rural es un tremendo peligro. Y es un peligro que representa la política oligárquica tradicional de Chile. Y entonces cuando hablan de contrapesos, ahí es donde se nota, todavía están coleando la posición, volvemos a tener un Senado. Ojalá que no se mezclan, ojalá que tengamos una Cámara que ve temas regionales y no más. Yo no niego lo que tú dices, solo quisiera hacer un matiz por algo que quizás no consideras ahí. Y es que una segunda, o sea, el valor de racionalización de la ley, o como contrapeso, como quieras tú denominarle, que puede generar una segunda cámara, no es la única forma de bicameralismo que hay ahí para lograr ese objetivo, el que tenga el mismo poder de decisión que la otra cámara, porque puede ser un lugar en el cual solamente se profundice el valor deliberativo de esa cámara. Me explico, que en definitiva la decisión final no quede radicada en la segunda cámara, sino que en la primera, pero que la segunda sí tenga la atribución de incidir en el debate sobre ciertas materias de la primera cámara. Entiendo que así es, ¿no? Así es actualmente. Y la pregunta es, ¿por qué el Senado o por qué esa segunda cámara va a ayudar en la deliberación? ¿Cuál es la ventaja que ellos tienen en términos de saber? La idea de ahora es que parta siempre en la Cámara de Diputados o Diputadas, pase a la Cámara Regional si es que tiene que ver con, sí, es que materia de su competencia. Con su materia, exacto, y luego vuelva. Sí, pero lo que estamos debatiendo es cambios a esto para poner la segunda cámara un papel de ayudar con la racionalización de la ley para leyes que no tienen nada que ver con lo regional. Pero solamente para crear un contrapeso. Y eso a mí me preocupa mucho. Eso? ¿Por qué va a existir? Eso no se ha aprobado, que yo sepa, ¿no? Perdón, insisto, es que no es lo mismo que ahora lo que estoy planteando. No es lo mismo, porque hoy, por ejemplo, un proyecto de ley tiene que aprobarse en las dos cámaras para convertirse en ley. Entonces, si por ejemplo lo aprueba la Cámara de Diputados y lo rechaza el Senado, no hay ley. Pero se puede pensar un modelo en el cual en ciertas materias, por ejemplo, que sean particularmente importantes, yo creo que ese modelo sí, por ejemplo, para reforma constitucional. Pero eso para sí. ciertas leyes relevantes, que también tengan incidencia regional o que tengan de gran incidencia nacional, que la segunda cámara, por ejemplo, no tenga poder de imponer su decisión, por ejemplo, si la rechaza, no obligue necesariamente a que no haya ley, sino que, por ejemplo, a que se deba debatir de nuevo, o que tenga que existir algún, digamos, un quórum, que ya no sea mayoría normal, sino que 4/7 absoluta, en este momento. por ejemplo, de la primera cámara para imponerse a la decisión de la segunda, la opinión de la segunda, y qué es lo que fuerza esto a profundizar el debate sobre ciertas materias y por lo mismo a evitar legislación
frívola. Hoy en día Chile vive una crisis que no es menor y yo creo que lo vemos en el tema de los retiros. Chile necesita construir un sistema de seguridad social, es una urgencia social. Y llevamos discutiendo esto desde a lo menos Bachelet 1. Y el sistema político chileno no ha sido capaz de dar una respuesta a la altura del problema. ¿Cuál es la altura del problema? Un sistema que no da pensiones. Esa es la realidad del sistema chileno, no da pensiones. Y eso ya se sabía desde Bachelet 1. Y desde Bachelet 1 el sistema político no ha sido capaz de hacerse cargo de esto. Entonces, es muy interesante ese punto. Tenemos hoy, tenemos un sistema que, o sea, si por ejemplo fuera unicameralismo lo que tenemos ahora, estaríamos a punto de retiro, sin sistema y me parece, en lo personal, demencial. Lo que necesita hoy en día es una legislación inteligente, donde hagamos una reforma profunda, acabemos con la FP para tener pensiones, que es lo que la ciudadanía exige, hace a lo menos una década. Estoy de acuerdo con tu descripción, Flavio, pero ojo con lo que realmente estamos diciendo. Estamos diciendo que actualmente el Senado, porque es el Senado, es la garantía que no va a haber más retiros, que es demencial. Pero ¿por qué estamos en esa lógica? Porque antes el Senado dijo no a los cambios de seguridad social necesarios, ¿ya? Entonces, el actuar del bicameralismo simétrico es lo que nos puso en esa situación terrible, donde el bicameralismo asimétrico nos está salvando. Es una paradoja, en realidad. Pero cuando uno habla para una cuestión permanente, de ninguna forma el hecho que ellos, por su total conservadurismo, su necesidad de defender las AFP, bloquearon y crearon este sistema terrible. Es lo único que han hecho, en todo caso. O sea, y podemos buscar un montón de ejemplos más donde el Senado actuó de una manera extremadamente conservadora. Por ejemplo, en el tema del agua, no sé si se acuerdan, fue súper también que se hablaba mucho de que 12 era más que 24, porque fueron capaces de imponerse 12 senadores sobre los 24 que estaban diciendo que el agua tenía que volver a ser un derecho humano. El punto es que ahora está haciendo una cuestión positiva, porque los retiros van a generar un desastre, eso se tiene que frenar, eso no es la forma de hacer un buen cambio. Pero es culpa de ellos, porque en este sentido es paradójico, que eso es probablemente con los retiros es el único ejemplo casi de algo positivo en ese sentido, que ahora finalmente están haciendo algo para permitir cambios más profundos, pero no se está entendiendo tampoco, y estamos en esa situación súper difícil de comunicación política, producto de lo nefasto que es un sistema de bicameralismo simétrico. Entonces... Yo quisiera hacer un matiz a lo que afirmabas por respecto al tema de la AFP, porque más allá de que se haya detenido en el Senado, que pasa que hay algo que no se ha evaluado y no se ha transparentado en nuestra discusión, creo. El rol que ha tenido el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia, porque, a ver, como lo hemos dicho antes acá, la Constitución actual no dice nada sobre, digamos, entre comillas, derecho de propiedad sobre los fondos. ¿Dónde está eso? En la jurisprudencia del TC. Este robustecimiento del derecho de aprovechamiento de agua en términos que casi se querían hacer perpetuos, y estuvo la discusión cuando se discutió ¿dónde está eso? Está en la Constitución, está en la jurisprudencia del TC. Y esto tenía un rol político también en el debate en el Congreso, porque qué es lo que hacía la derecha, y la expresión más gráfica de esto una vez fue el propio Belolio, el ex ministro vocero de Piñera. Que decía la derecha cuando discutía con el gobierno o con los otros sectores en el Congreso. Decía, bueno, o me cedes esto o voy al TC. Entonces, la negociación ya parte, digamos, desbalanceada en el Congreso. Y después cuando terminaban, además, iban igual al TC, y el TC cortaba los proyectos. Entonces, en materia de ISAPRES, las reformas ya partían entrampadas en el Congreso. Recuerden ustedes, poco antes del estallido social, cuando se estaba discutiendo el proyecto de reforma de pensión antes, al final del gobierno de Bachelet, si mal no recuerdo, y alcanzó también en el gobierno de Piñera, los constitucionalistas, yo recuerdo en los titulares del Mercurio, constitucionalistas divididos, porque algunos decían que crear que parte de las cotizaciones fuera un fondo común para crear seguridad social y solidaridad era inconstitucional, mientras otros decían que no. Pero en el fondo, ¿qué es lo que era? Era decir, la reforma es inconstitucional. Ese argumento de toda la jurisprudencia, el TC. La reforma es inconstitucional. Y en eso estábamos discutiendo antes. En cambio ahora vamos a tener una constitución que, si se aprueba lo que viene en seguridad social, las AFP ya no van a dejar de ser bases inamovibles como son hoy.
y van a ser derechamente inconstitucionales. Las AFP van a ser inconstitucionales. Ese va a ser el cambio que habría con la nueva constitución. Yo no achacaría tanto al Senado en estos términos, y creo que es el sistema político completo con TC, con una constitución de la dictadura, con un bicameralismo que tiene problemas, si no, digamos, nuestro bicameralismo tiene problemas. Yo no sé si necesariamente la asimetría, y el problema también las comisiones no tienen igual equilibrio de trabajo. Algunas comisiones están muy atachadas de trabajo y ralentizan el proceso, otras casi no tienen. Y se pueden mejorar, y hay que hacerlo. No sé si todo pase por reforma constitucional, por cambio constitucional necesariamente, pero hay que hacerlo. Ahora, hay algo que interesante que nos decía Marco Barraza en antes, Flavio, no sé qué piensas tú, que tenía que ver con también las asambleas territoriales y cómo quienes van a ser parte de esas cámaras territoriales tienen que ser realmente representantes de sus asambleas, llevar ese mensaje. Es interesante porque ahí ya va a ser un paso más. Va a haber un poquito de asambleísmo ahí también, seguramente. Oye, ¿sabéis que yo no puedo responder la negociación? Ya no va a ser a modo personal, sino que va a ser llevando el mensaje de la asamblea. No es que ser eso interesante, ¿no? Y yo creo que va a ser valioso eso, porque iba a generar un contrapeso que efectivamente atenúe el presidencialismo chileno. Porque esto va a fortalecer a las regiones, tiendo a pensar. Sí, yo también. Ahora, igual es curioso, porque es una descentralización que parte más bien desde el centro, que se desprende de poderes, más que de regiones que se hacen de ellas. Quizás este sea el proceso para que así sea. Y si termina efectivamente operando así, creo que será un importante contrapeso al presidencialismo, y mejoraría también, en esos términos, nuestro propio bicameralismo. ¿Y por qué lo mejoraría? Precisamente por lo que tú estás diciendo, de que vamos a tener una Cámara que va a tener un rol bastante diferenciado, de jugar un rol de defensa de aquellos intereses que también son intereses públicos, intereses generales, pero que son más propios de una cierta localidad. Como, no sé, por ejemplo, en su momento cuando se discutió Hidroaicén y el daño ecológico que eso iba a generar. Claro, es algo que está muy acotado, pero también era algo que nos atañía a todos, porque al final... Y alguien nos ponía por aquí que los senadores representaban a su región, supuestamente, pero eso no pasó nunca. Finalmente, o sea, seamos honestos, por favor, eran personas de Santiago que supuestamente representaban una región, una que es de región, una que es de región, se enoja con esas cosas, oye. Estaban buscando un lugar para Escalona siempre. Para Escalona, para Moreira, lo veíamos delante. Hay pucha, cuántos que de verdad que se quedaban sin un cupo por acá y se iban para cualquier región. Insulza, no acordábamos, en Arica, ¿qué más era? Era lo de Insulza, Tarapacá, Arica. Tarapacá. Eso sería bueno si fuera obligatorio que ellos quedaran Moreira, ahí para Santiago, siempre. Puerto Montt. O sea, que se podríamos fueran a vivir. votar popularmente y que no vuelvan. ¿Qué culpa tiene la gente de Puerto Montt, por ejemplo? Que le Es hayan verdad. tirado a Moreira para allá. No, ninguna. No los condene a la eternidad, pues, Casa. Claro. Hay una norma a mí sí que me preocupa, o sea, tengo reparo, ¿no? O dudas, que es aquella que impide la reelección. O sea, yo creo que está bien poner límite a la reelección, ¿Ya? pero solo una reelección, entiendo lo que quedó finalmente. ¿En cuál? ¿En qué? Porque o sea, en alcaldes, alcaldesas quedó una reelección. Y también en concejal diputados. y concejala, en diputado y diputada. También. Y también en esta Cámara, en la También, regional. también todo, que una. todo En tengo todo el entendido. sistema. En todo Presidente. solo una. ¿Cuál es la preocupación? Claro. O Esto es sea, valioso 8 porque años máximo. renueva y permite que nuevos actores, y se fortalezca la representación, nuevos actores de la sociedad lleguen a la política institucionalizada. Pero también evita que buenos políticos puedan también, buenos políticos en el sentido de que ser buen político no es solo cierta preparación, buen trabajo territorial, sino que también cierta experiencia, Es verdad. que le genera también a ellos Concuerdo. tener más poder. Concuerdo, Sí, sobre eso todo es. cuando van Sobre todo avanzando, ¿no? En esa preocupación, Pequeña. como siempre en América Latina, ayuda a hablar de Perú. Lo que hizo Perú es el ejemplo de cómo eso puede ser Perú un lo desastre. dejó sin reelección incluso, ¿no? Pero lo que hicieron La además Cámara de es que Diputados. sacar todos, entonces literalmente todos tenían que renunciar y los únicos que podrían estar eran los nuevos. Entonces lograron una cámara con personas que nunca antes habían estado.
Ya, eso sí es un problema. Cuando no uno tiene solo una falta de mezcla, experiencia, sino además que no se Es un no están pensando muy mal diseño. por último no sé, en como ser buena onda con tus electores. No piensan ni en eso porque no los van a elegir de nuevo. es muy caótico. Lo que se busca es que haya una mezcla de personas nuevas y personas con cierta experiencia. Porque, claro, son dos extremos. Una cosa es la reelección permanente y ahí son redes clientelares y al final son profesionales de la política que pierden todo contacto con el electorado y con la ciudadanía. Pero el otro lado, claro, si son nuevos cada vez, no tienen ni idea de lo que está pasando, justo cuando han aprendido cómo funciona la cosa, se tiene que ir. Sí. Y se pierde entonces toda posibilidad de acumulación de capacidades. Entonces ahí sí el punto medio es importante. Hay que mezclar y tener por eso, no a la reelección permanente una sola vez me parece razonable, sobre todo porque tenemos una mezcla en el Congreso, algunos se van, algunos se quedan, y ahí no vamos a repetir el error peruano. Eso sí, no tengo miedo cómo se quedó. Yo comparto con Flavio en el sentido de que es complejo, sobre todo, por ejemplo, yo me imagino un gobierno local que lo está haciendo regio, estupendo, lleva, no sé, 6 años haciéndolo súper bien, que no pueda ser reelegido o reelegida un alcalde o alcaldesa a lo mejor, pero en 8 años podemos hacerlo bien, creo yo, ¿no, Flavio? Sí, bueno, y también ahí puede cambiar. Es un muy buen alcalde que representa bien y llega a las noticias a la municipalidad de al lado, luego puede ser diputado, luego en la Cámara de Regiones. Si claro. Es un muy buen político y que representa muy bien sus territorios, claro. Es verdad, sí, algo podremos hacer ahí. Oye, Nadia Jara dice, no recuerdo, ayer en redes sociales alguien dijo que deberíamos instalar el hashtag plebiscito del apruebo. Live 77 dice, viva la vida, viva el amor, apruebo de salida. Era como un grito, viva la vida, viva el amor, apruebo de salida. No rima ni escanea. Hay que volver a trabajar. Eso tiene que volver a la comisión. Vivi Bustos dice, fin al Senado, gracias convencionales. Lalo Mora dice, a propósito del uso del mono archivado, se refiere a, no sé si lo viste en el Congreso, Flavio, que el diputado Rivas sacó un mono, ya, Dios mío. Pero a propósito del uso del mono archivado, la derecha siempre ha ridiculizado a los presidentes que saben que son un peligro para ella. En el tiempo de Allende publicaban una revista de cómics donde graficaban a Allende y lo nombraban como el Reyesito. En YouTube, Al Vermil dice, se supone que los senadores deben ser de dichas regiones y además deben votar de acuerdo a los intereses de las regiones que representan. Por lo tanto, no serán espejo de la Cámara de Diputados. Ahí hay algunos comentarios. Ahí está el mono Archibaldo. Qué tontera, por Dios, ¿no? Es que bajar el debate ya a un nivel que no debería ser, digamos. Mira, sobre esto y sobre también, bueno, cosas que hemos visto en la convención también, para vincularlo con nuestro espacio. A ver, los procesos constituyentes es usual, recuerden ustedes lo que decía la derecha, con oportunismo lo hacía en ese momento, pero no dejaba por ello de tener razón, que los procesos constituyentes usualmente comienzan, se emprenden en contextos de crisis muy profunda. Y esta es una crisis que parece un poco más larga, claro, fue el estallido social, todas las movilizaciones, pero también eso se refleja hoy en día en una frivolidad en la política, porque, claro, están, digamos, planteando discusión en términos que no está en juego ahí lo que efectivamente se necesita para superar esta crisis, o lo que la ciudadanía espera para resolver los problemas más cotidianos, más urgentes de la ciudadanía hoy, como lo conversábamos a propósito de los retiros y la necesidad de una reforma profunda de la FP. Pero bueno, le arreglé el grito a la señora. Le arreglé el grito a la señora. A ver, ya, dale. Viva la vida, viva el amor, a prueba de salida, sí señor. Listo, ahí está, se arregló. Excelente, Rodrigo. Si eso le faltaban sílabas. Exactamente. Eso exactamente. No, más que no rimar. Ahí lo dejamos listo ya, Flavio. Pero quedó fantástico, muy bien. Sí. Viste que con Flavio armamos. Tenemos cortina, tenemos colores distintos y tenemos hasta creatividad y ya para los gritos de la prueba. Muy bien. Oye, Flavio, hoy día
Estábamos conversando con Rodrigo Fluxá, que sacó este libro de la Blondie. ¿Conoce usted la Blondie? ¿Le gusta o no ha venido por esto? Por supuesto. ¿Sí? A ver. Sí, ha ido. Sí, pues, ahí está. Mira, ¿qué tal? Qué buena. Tenemos imágenes y todo, que te Exactamente. creí. Ahí atrás está Flavio bailando. Claro. Sí, ¿dónde estás en el video? Esa es la pregunta. Por ahí, allí. Ahí, Flavio. ahí Pero con esa polera bien apretada. en ese minuto Flavio fue a comprar una cerveza, no está, pero ya va a regresar. Mira, se parece un poco, por eso te pusieron. Es que estaba con los audífonos. Sí. Ay, qué divertido. Y ya, díganme quién va a ganar el libro de Rodrigo ¿Al Fluxá. tiro? Me lo van a mandar al tiro porque queremos Sí. regalar este libro. O sea, nos vamos a despedir con el libro. Vamos a hacer redoble de tambores. Claro. Ahí Y está. el ganador. O del ganadora. libro es Caro, que dice: quiero participar, la voz gente común. A los 19 años fui a la Blondie por primera vez y aún voy cuando puedo. Tenía 19 años en 1998, justo el año que calificó Rodrigo Fluxá, el autor de Gente Común, como el año así como de explosión máxima de la Exacto. Blondie. Año 1998, cuando me vine a vivir a Santiago cuando y Chile fue conocí al a la Mundial de Blondie también Francia. yo. Conocí la Blondie en esa época, el año 98. De ahí en adelante hemos ido varias veces, ¿no? Muy bien. Sí, ahí Fantástico. está. Muy bien. Así que, Fantástico. Caro, eres la ganadora de Gente Común para que te lo lleves y lo disfrutes en tu lectura. Oye, Flavio, nos quedaron varias cosas, como siempre, para variar, porque nos ponemos a conversar, a debatir, pero también se modificó el reglamento general de la Convención Constitucional, disminuyendo el quórum para la devolución de normas. Eso es como para frenar un poquito el escándalo de la derecha que Claro. ponía demasiadas indicaciones, ¿no? Sí, y también, o sea, tiene una doble finalidad. Uno, hacer más ágil el trámite de las normas. El calendario está muy ajustado, entonces eso permite hacer más ágil el proceso de elaboración del texto de nueva constitución, para evitar estrategias dilatorias y de mala fe como las que hemos conocido últimamente. Eso por un lado. Y dos, también permite, que no se tenga que recurrir a cierta también estrategia para discutir o mejorar ciertas normas, que era se calculaba cierto porcentaje de votos que no fueran lo necesario como para aprobar, pero sí lo suficiente como para mandarlo a comisión. Ese límite mínimo se bajó para no tener que hacer ese cálculo permanentemente, y así entonces cuando se vota, por ejemplo, las normas, se vota el informe completo con todas las normas que vienen en paquetes, se vota en general y luego se va votando norma por norma. Entonces, si una norma tiene un cuarto de votos, un cuarto de la convención, pero no logra los 2/3, se devuelve a la comisión para que lo mejore. Antes eso tenía que ser al menos la mitad, entonces si a veces no se lograba, no se podía hacer tenía que estar haciendo el cálculo, entonces Claro. ahora ya no es necesario y lo pueden ir mejorando. Entonces Buenísimo. se evita las dilaciones de mala fe, por un lado, y por otro se permite también que se les da una nueva herramienta al Pleno para mejorar las normas, en el fondo es eso. Buenísimo, buenísimo me parece, porque sí, pues pasó con algunas normas que varias personas estaban de acuerdo y que no alcanzaron los 70, ¿y cuánto era? 78, ¿no? 78 votos y que quedaron Claro. fuera y eran normas no sé, pues tenían 77 votos. Entonces era como bien injusto, la verdad, porque a veces, como tú bien dices, no se aprobaban por problemas de redacción, cosas así. Entonces, en fin, había que darles otra oportunidad. Querido Flavio, como siempre, un agrado conversar contigo. Gracias por estar aquí.